Buenos días, amigos. Gracias nuevamente por estar aquí en el canal, mi canal, Mario Libertucci Ingeniería. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: Big Data. Big Data en ingeniería. Bueno, empezaremos. Fíjense ustedes una cosa. ¿Qué es un dato? Vamos a definir qué es un dato. Un dato es una pequeña porción de información y que está inmersa, que constituye o que está dentro de un suceso. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un proyecto para una edificación, proyecto estructural, y me dicen que los movimientos sísmicos en la zona tienen una característica fundamental, que es tal, ese es un dato que sirve para eso, para hacer el proyecto. En ingeniería eso es básico. Para hacer ingeniería necesito datos. ¿Por qué está muy de moda eso ahora de los Big Data y de los datos, y que todo ahora nos piden la autorización para tener datos y antes no? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se hacía la ingeniería antes, y cuando hablo de antes es de los años 90 hacia atrás, ¿no? Supongamos que estábamos en una planta, cualquiera, una planta metalmecánica, por ejemplo, y empezábamos a tomar datos de todo el equipamiento que estaba allí. Esos datos se iban registrando día a día. Cuando ocurría una falla, pues también se registraba. Ahora imagínense ustedes la cantidad de libros de información que se podía conseguir allí. Y más aún, imagínense ustedes cuánto demoraba en tratar de conseguir la información que yo quería en un tiempo, en un momento preciso, porque se me estaba presentando algo que yo me imaginaba que se parecía a lo que había ocurrido hace 3 años atrás, o hace 4, o hace 5, no lo recordaba. Entonces era muy difícil tener los datos, almacenar los datos. Entonces, para hacer el mantenimiento de una planta, pues simplemente lo que se hacía es que se hacían los planes de mantenimiento, necesitara o no lo necesitaba. Es decir, cada cierto tiempo, dependiendo de las recomendaciones del fabricante, pues se cambiaban los equipos, o los componentes, perdón, rodamientos, o sellos, en fin, empacadura, cualquier cosa de eso. Los mismos hacían los proyectistas, ¿no? Trataban de buscar algún tipo de información que les ayudara a diseñar en función de lo que estaban haciendo. Por ejemplo, ¿cómo hacía un proyectista para hacer el diseño de un puente? Lo primero que tenía que ver es cómo era el curso del agua en las inundaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el ingeniero hidráulico? Pues empezaba a indagar con la gente de la ciudad, del pueblo, a ver cómo había sido en las inundaciones anteriores, en qué años habían ocurrido, hasta dónde había llegado el agua y todo ese tipo de cosas. El problema de los datos no solamente es recopilarlos, sino analizarlos. Y ahí entra en juego un campo muy interesante de la matemática, que es la estadística. Aparentemente se piensa que la estadística es muy simple, tan simple como sacar el promedio de notas y saber si aprobé o no aprobé la materia, ¿no? Pero no, la estadística es muy compleja. Muy compleja porque la función real de la estadística, ¿cuál es? A través de una serie de datos, lograr construir una función que se asemeje en su comportamiento a esos datos. ¿Para qué? Para extrapolarla y conseguir y predecir qué es lo que puede ocurrir en un futuro. ¿Ok? En general, la ciencia se basa en la estadística. Y Big Data no es más que una forma de recoger datos para trabajar con estadística. ¿Y por qué ahora se aplica la estadística?
porque las ecuaciones o las maneras de resolver los problemas estadísticos son tan complicados y laboriosos que antes no se hacían, y con la cantidad de datos que se tenían, que era muy escaso, pues no valía la pena, porque no se tomaban datos debido a que era muy difícil y no tenía mucha utilidad. Generalmente los tomaban eran las instituciones para elaborar normas y guías de proyectos, en fin, de ese tipo de cosas. Ahora no, ahora desde los años 90 que entran en juego las computadoras más activamente, computadoras cada día un poco más veloces, software, diferentes software. Entonces ahora yo sí puedo utilizar todas esas herramientas de la estadística que antes no podía utilizar. Finalmente hemos empezado a recolectar datos, porque además de eso lo podemos utilizar en tiempo real, tal como lo leí en el video anterior, ¿no? De los protocolos de comunicación. Y es que yo puedo recolectar datos, tenerlos en tiempo real, y no solamente eso, con la velocidad de las computadoras, saber en qué me están influyendo esos datos. Por ejemplo, para la actividad de ese equipo, esa misma tarde. Fíjense ustedes lo interesante que se convierte en ingeniería con este asunto de la recopilación de datos. Y eso es un poco lo que empezamos a llamar Big Data. ¿Y por qué se llama, o por qué lo llaman Big Data? Porque definitivamente los datos han empezado a tener un valor. Y ahora no solamente utilizamos los datos para la ingeniería, lo utilizamos para la vida cotidiana. Y todo eso, toda esa recopilación de datos tiene un valor. En la industria, a partir del año 2000, se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial, que es donde interviene la computación, los software y sobre todo el internet y las comunicaciones. Y esa cuarta revolución industrial es la que normalmente nosotros conocemos o hemos visto por allí, definida como la revolución industrial 4.0, un poco para seguir haciendo reflejo de que esa revolución tiene que ver con el internet, tiene que ver con las telecomunicaciones. Entonces fíjense ustedes, yo recopilo datos. Vamos a hacer un resumen. Fíjense ustedes, yo recopilo datos. Todo el día tengo una serie de sensores que están recopilando datos. Los proceso y los almaceno. ¿Qué se llama procesar y almacenar? Bueno, tengo que validarlo, tengo que procesarlo, es decir, tengo que saber si los datos que se están tomando son ciertos, o el sensor estaba malo, o en ese momento ocurrió algo que normalmente no ocurre y el dato que tomó no es valedero, sino para definir ese problema que ocurrió. Después viene, imagínense ustedes, utilizar toda la estadística para reagrupar todos esos datos y procesarlos y hacer una buena identificación de cosas que tienen que ver con los datos, ¿no? Por supuesto. Y por último, la proyección. La proyección de lo que puede pasar, ¿no? Ahora fíjense ustedes, en cada paso de eso, que son 4, ¿cómo interviene la Big Data y cómo interviene el comercio? Pues interviene muy fácil y muy lucrativo, por cierto. Y ahí voy a introducir una palabra que se utiliza mucho actualmente, que es la monetización, ¿no? Eso que dicen los llamados influencers, que dice, bueno, yo gano mucho dinero publicando cosas. Bueno, eso se llama monetización. Y es que, por ejemplo, cuando yo recojo datos y tengo un tiempo recogiendo datos,
por ejemplo, como hace Google, o hace Facebook, o hace Twitter, o hace cualquiera de estas plataformas. Y yo digo, por ejemplo, que en la ciudad X hay 250.000 habitantes, y de esos 250.000 habitantes, 100.000 son jóvenes, y de esos 100.000, 60.000 son mujeres. ¿Para qué sirve eso? Bueno, eso le puede servir a alguien que fabrique cosas o que venda cosas para mujeres y saber cuál es su campo de acción. Bueno, tengo 60.000 mujeres, es decir, con que trate de abarcar el 20% del mercado con mi producto, que es estrictamente para mujeres, significaría que para mí mi mercado consiste en 12.000 mujeres, ¿no? Y yo ahí mido si vale la pena o no invertir para colocarme en ese mercado. Esa es la manera más simple. Imagínense otras formas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo publico y digo me voy a casar, y entonces puedo decir cuántos matrimonios hay en la ciudad y quién es el que se va a casar, y entonces le empiezo a enviar por cuestiones del azar, piensa uno, ¿no? Avisos, por ejemplo, ofreciendo un vehículo para transportarlo en la noche, el día de la boda, trajes, en fin, una cantidad de cosas. Para eso sirven los datos. Entonces yo los tomo y ya puedo empezar a vender datos. Es la primera etapa de todo ese proceso. Agarro datos y los vendo. Pero también los puedo validar, ¿no? Y verificar. Y puedo darle un precio superior, o sea, puedo monetizarlo de mejor manera, ofreciéndoleselos a la gente ya, a los que necesitan, a los que yo creo que les puede interesar ese dato, ofreciéndoselo mejor. Y ya tengo estos datos, están verificados. Pero no solamente eso. Si yo tengo en mente a alguien en particular, una empresa en particular o algún grupo de empresas en particular, pues lo puedo modelar estadísticamente y ya ofrecerle unos datos procesados. Fíjense ustedes que este es el tercer dato, es la tercera etapa, y puedo cobrárselo mejor. ¿Ok? Pero si yo quiero ir más allá y tengo los conocimientos y todo lo demás, y tengo la estructura, por supuesto, les puedo hacer las proyecciones. Y les puedo decir, por ejemplo, dentro de 2 años, tu campo de clientes pudo haber crecido en un 60% si sigue el ritmo actual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son informaciones muy valederas. Por eso es que actualmente todo queda registrado. Todo. Usted compra en una tienda, eso se registra e inmediatamente le están enviando propagandas relacionadas inclusive con el artículo que usted acaba de comprar. Y así, con las opiniones que usted da y con las encuestas que usted llena de satisfacción, con los productos tecnológicos que usa, todo queda registrado. Algunos lo utilizan de mala manera para estafar, pero en general la mayoría, la inmensa mayoría, los utiliza con fines de marketing. Y el marketing abarca todo. Abarca desde un bien que usted puede comprar en una tienda de ropa, como medicamentos, como sistema de salud, como sistema de ingeniería, como sistema social, en fin. Esa es el futuro que nos espera. Amigos, muchas gracias por haberme escuchado. Recuerden que en los comentarios, en el primer comentario, voy a colocar un link donde pueden descargar un documento que hace referencia a todo lo que he hablado aquí en este corto video, con un poco mejor estructurado, con conceptos muy interesantes desde el punto de vista académico y desde el punto de vista
profesional. Así que los amigos curiosos, colegas, estudiantes y todo el que desee tiene acceso a ese documento. No duden en bajarlo. Muchas gracias, suscríbanse, denle like como siempre y nos vemos en la próxima.